Vale. Bueno, pues Carlos, bienvenido. Gracias por esta entrevista. Muchas Para gracias a ti, quien, Gisela. para quien no te conozca, bueno, yo te he conocido a raíz de, ¿no?, de ir intercalando libros, eso que vas buscando autores, y creo que te leí en un prólogo de un libro sobre relaciones parentales, no recuerdo ahora el nombre, creo que era la misma El libro editorial. del Círculo de Seguridad, ¿puede ser? Sí, sí, Del programa del exacto. Círculo de Seguridad, justo. Sí, Mm. leí, mira, yo no, los prólogos no los leo, pero leí ese prólogo y dije, wow, qué bien sintetizado, parece que entiende, ¿no? Entonces investigué un poquito más y fue cuando encontré tu libro, que no sé si se verá porque tengo el fondo un poco así distorsionado. Ahora se ve, ahí se ve Ahora muy se bien. ve, ¿no? El daño Sí, que se hereda. ¿Vale? Comprender y abordar la transmisión intergeneracional del trauma, de la editorial de Schle de Brouwer, no sé si se pronuncia bien. Ujú. Y bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que explicas en este libro y antes que nada te presento. Carlos, eres doctor en psicología, Sí. profesor de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid y Ujú. además miembro del Instituto Universitario de la Familia. Tengo aquí la chuleta. Correcto. Eh, Ujú. Coordinas un proyecto que se llama Primera Alianza, ¿no? Allí es donde os centráis en la intervención con familias que son vulnerables y con el tema del vínculo, ¿no? También con escuelas infantiles, según Sí, he leído, ¿no? sí, Y bueno, además de escribir y demás, también practicas bueno, la consulta privada, ¿no? Con sí, familias, no sé si también con parejas o individualmente, pero estás muy focalizado en este campo, ¿no? sí, efectivamente. Bueno, Carlos, pues vamos allá, ¿vale? Antes fuera de la grabación te preguntaba el tema de la paternidad, porque, bueno, ser padre y ser madre eh, es una gran psicoterapia ya en sí, ¿no? Para los que también somos terapeutas lo vemos, ¿no? Eh, y saca las luces y saca las sombras de uno mismo, ¿no? En tu libro Mm. es un poco lo que cuentas, ¿no? El cómo el ser padre o madre nos pone enfrente de nuestra herida, ¿no? ¿Cómo Ujú. sería eso? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, voy a empezar precisamente por lo primero que has dicho, que es la parte psicoterapéutica de la maternidad y de la paternidad, porque efectivamente el contacto con el niño, si es un niño biológicamente afiliado a ti, pero no necesariamente, también en otros contextos o en otro tipo en otros modos de parentesco, de parentalidad, el contacto con el niño reactiva aspectos de la propia historia de apego. Es un tipo de reactivación muy potente, muy automática, muy inmediata, tiene mucho que ver con que los niños manifiestan primero una vida emocional y segundo una dependencia y una vulnerabilidad en estado puro, digámoslo así, sobre todo cuando son pequeños. A diferencia de los adultos que con los años hemos ido siendo capaces de filtrar nuestra vida afectiva a través del lenguaje, de los símbolos, de las convenciones sociales, de los hábitos y demás, las emociones en los niños aparecen de una manera muy cruda, muy potente y muy intensa. Y eso hace que de alguna manera las señales emocionales de los niños, su llanto, su sonrisa, cuando se les abren los ojos en un momento de sorpresa o de entusiasmo, sus movimientos corporales, su dependencia, actúen directamente sobre los centros de nuestro cerebro que están más vinculados a nuestra historia de apego, que son, por un lado, digamos, el aparato cerebral que tiene que ver con la memoria y con los recuerdos más viscerales de haber sido sostenidos, cuidados, mirados y protegidos cuando éramos pequeños. Y por otro lado, con el sistema límbico, con la amígdala, es decir, con la dimensión más afectiva de los cuidados y de la historia, vamos, de la historia de cuidados que hemos recibido. Eso, en una proporción importante de padres, supone reencontrarse con una historia donde uno ha sido suficientemente bien cuidado. Uno ha recibido el reconocimiento, la mirada, el abrazo, la regulación de otros. Y es en una proporción más pequeña de los padres donde esa capacidad del niño de reactivar la propia historia o de reconducirnos a nuestra propia historia, a donde nos lleva es a un lugar de inseguridad o de trauma, a un lugar de herida, como decías tú. Entonces,
frente a tu pregunta de cómo sucede esto, pues sucede en un sentido, bueno, pues resumiendo lo que he dicho, porque la forma de comunicación emocional y social de los niños es muy cruda, es muy pura, y eso hace que afecte a niveles, digamos, de nuestro procesamiento y de nuestro funcionamiento, que son muy primarios y que tienen mucho que ver con nuestra historia y con los aspectos más primitivos de nuestras relaciones de cuidado históricas. Por ahí más o menos irían los tiros, no es lo único que se puede decir, pero ahí hay algo. Entonces, para una historia suficientemente buena se activa la ternura, la Mm. seguridad, el deseo de dar lo que nos han dado, es decir, el deseo de proteger y de trasladar esos cuidados. Y para una historia traumática se reactivan otras emociones como la rabia, la inseguridad, la humillación, la vergüenza. Claro, cuando hablas de esas partes neurológicas, aparte del sistema límbico, también hablas del hipocampo. Sí, Vale, justo. vale. Ahí es Ujú. donde sería la parte más instintiva, ¿no? Que dices, Sí, primaria. Ok, y más memorística, digamos, claro. volver a sentirse como si estuvieras ahí. Tiene mucho que ver, por ejemplo, se entiende muy bien cuando pensamos en el estrés postraumático y en las películas de veteranos de la guerra que de repente vuelven a estar en el campo de batalla, aunque estén en un centro comercial en su país, ¿no? Que eso lo hemos visto mucho en el cine. Allí hay un cerebro que está funcionando desde zonas que tienen mucho que ver con el recuerdo y que nos recolocan en un sitio donde hemos sentido cosas muy fuertes, que para este caso son cosas traumáticas, ¿no? Entonces es Claro, volver a sentirse agredido, perseguido, juzgado, etcétera. Mm, claro. Durante todo el libro, además, vas hablando de cómo se hereda este trauma de padres a hijos, ¿no? Sé que es una ujú, pregunta, bueno, súper general para sintetizarla aquí, ¿no? Pero, ¿qué les mm, podríamos decir para gente que te está mm, viendo, para que puedan entender a grandes mm, rasgos cómo sería esa manera de heredarse mm. el trauma? Muy bien. Esa es la pregunta central del libro, ¿no? El libro se llama así precisamente El daño que se hereda porque lo que intenta es recopilar algunas de las cosas que ha investigado la ciencia psicológica en las últimas décadas para dar cuenta de este fenómeno. Y es que en algunas ocasiones los niños que son maltratados, abusados, negligidos, descuidados, sobreprotegidos, exigidos demasiado, etcétera, sus propios padres recibieron impactos parecidos, recibieron un trato parecido, inseguro y traumático a su manera, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el trauma, como una especie de cascada, baja hacia abajo en algunas familias? En el libro, obviamente, como bien has dicho tú, necesitaríamos mucho tiempo para contar todo lo que pone ahí dentro, pero quizás una posible síntesis del asunto, extraída bueno, pues una cantidad importante de artículos y de evidencia científica, nos diría que los padres dañados, los padres heridos, en el contacto con la dependencia de sus hijos, con la vulnerabilidad y con las emociones intensas de sus niños, adolescentes incluidos, puede ser durante todo el periodo de dependencia de un hijo, reexperimentan aspectos de su propia herida relacional, vuelven a estar ahí donde se les hizo daño, se les juzgó, se les criticó, se les asfixió, se les impidió hacer cosas a su manera, etcétera. Ese es el primer paso. Hay una reexperimentación postraumática, una sensación muy visceral de volver a sentir el miedo o el dolor que se sintió. Mm. Lo siguiente que provoca eso es que ahora este padre que está en pleno baño de emociones postraumáticas empieza a ser incapaz de ver al niño. Y esto es metafórico, obviamente, perceptivamente el niño sigue estando ahí y el padre lo ve, pero lo que está viendo no es al niño real con sus necesidades reales y con su personalidad y sus intenciones reales, sino que el padre empieza a ver algo así como un adversario, una reproducción del agresor o una reproducción del cuidador que no hizo caso, que fue indiferente, o del cuidador que me juzgó o me criticó, en fin, o del rival, el hermano que me quitó el cariño de mis padres. De repente el niño se convierte en esa especie de máscara de reproducción de una escena traumática. El niño deja de ser visto, es visto como una fuente de peligro y el último paso de estos mecanismos de herencia es que frente al peligro el cuidador, la madre, el padre, empieza a necesitar defenderse. Entonces hay una reexperimentación emocional, hay una pérdida de la perspectiva, el niño deja de ser visto, ahora vemos a un adversario y frente al adversario aparecen las defensas. Las defensas de un padre herido y de un padre asustado pueden ser el maltrato, puede ser huir de alguna manera del niño, ¿no? Pues descuidarlo, desatenderlo, ignorarlo,
Y hay otras formas, por ejemplo, la inversión de rol, ponerse por debajo del niño, hacerse pequeñito para que sea el niño quien se hace cargo de la situación, o empujar al niño a ser fuerte y mayor para que yo pueda ser pequeño. Bueno, hay como un catálogo de posibles formas de defenderse, pero este sería el último paso. Aquí ya tenemos una escena donde ahora el niño es víctima de situaciones dolorosas, al igual que lo fue el padre. Claro. Cuando Mm, hablabas, cuando hablabas de heredar el trauma, me estaba viniendo la pregunta, ¿también se hereda a nivel intrauterino? ¿Hay algún estudio, algo que se haya ujú, podido confirmar, ¿no? Que a nivel intrauterino, incluso antes de nacer, ¿no? Ese mm, trauma ya se mm, pudiera ir gestando. mm. Es una pregunta súper interesante. Yo de esto no sé demasiado. Hay toda una corriente de psicología perinatal y prenatal donde hay gente que probablemente tendría muchas más cosas que decir, pero sí que conozco algo, los estudios de la famosa programación fetal, así se ha llamado, que es un fenómeno por el cual los niños in útero ya empiezan a percibir ciertos impactos provenientes del ambiente. Por eso se habla de programación fetal, porque ya a través de determinados mecanismos, este feto está de alguna manera preparándose para salir a un ambiente que el niño no ve, está dentro del vientre de su madre, pero que ya está de alguna manera impactándose por él. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy clásico es las madres que están estresadas, angustiadas, que están en un estado de alerta más o menos constante. Imaginemos, por ejemplo, a una madre víctima de violencia de género o a una mujer que está sobrecargada de trabajo, en un trabajo muy exigente y muy estresante. Ahí empieza a secretarse cantidades importantes de adrenalina y de cortisol en el sistema de la madre y esas sustancias, esos neurotransmisores atraviesan la barrera, bueno, esas hormonas atraviesan la barrera hematoplacentaria, entran en el sistema neuronal del niño y ya empiezan a moldear la arquitectura cerebral del niño. Tenemos niños que in útero ya están empezando a tener una amígdala más grande de la media y más sensible también. O un eje del estrés, el eje del hipotálamo, pituitaria, hipófisis, células o glándulas adrenales, perdona que ahí tenemos esa pequeño trabalenguas neuronal. Bueno, pues ese eje que es el encargado de responder al estrés y de ponernos en alerta, también parece que empieza a ser hipersensible en estos niños que todavía no están en ese entorno violento, pero ya están siendo programados para nacer a un sitio donde de alguna manera, sin saberlo, saben que van a tener que estar alerta. Así que frente a la pregunta que hacías de ¿se puede empezar ya a transmitir lo traumático prenatalmente? Parece que la respuesta es que sí. Y también las investigaciones más basadas en entrevistas y en procesos clínicos con madres traumatizadas nos demuestran que son madres que ya empiezan a hacer algo así como esa representación del niño como peligro, incluso antes de que el niño esté fuera, ¿no? Claro. Empiezan a sentirse invadidas, absorbidas, se habla de que puede haber una vinculación parasitaria, el niño es vivido como una especie de carga que me quita energías, que me succiona por dentro, quedan a generarse ya fantasías como de que de este niño me voy a tener que defender, hay un deseo de expulsarlo antes de tiempo si se puede, así que ya incluso ahí se está construyendo una relación muy pasada por lo traumático. Claro, tiene mucho sentido. Mm, ¿Y cuáles serían las consecuencias del trauma o sea, del trauma temprano, ¿vale? En el mm, desarrollo de estos niños? mm, Entiendo ujú, que, claro, no es lo mismo, no sé, ahora a lo mejor me equivoco, pero un trauma generado ya desde muy, muy bebé y ujú, mantenido y sostenido a lo largo del tiempo que un trauma, pues en un momento dado en la adolescencia puntualmente, no lo sé. ujú, ujú, Supongo que ahí también habrá alguna respuesta, pero ¿cuáles serían las consecuencias en este desarrollo del trauma temprano? ujú. Bueno, hay un montón de cosas que podríamos decir a esa pregunta, pero algunas de las que a mí más me interesan por las implicaciones que tienen, por ejemplo, de cara a la comprensión de la futura personalidad del niño o incluso a la comprensión de esos adultos que vienen a nuestras consultas de terapia viniendo de este tipo de historias, ¿no? Entonces ahí hay una serie de cuestiones que a mí me resultan especialmente interesantes y que están recogidas en el libro. Estos niños están en condiciones de depender
de una fuente de protección que es al mismo tiempo la fuente de peligro. Ese es un cortocircuito interpersonal complicadísimo o prácticamente imposible de escapar de él, ¿no? Aquel que me puede proteger y calmar el miedo es quien me está dando miedo. No hay escapatoria de eso. Entonces eso lo que genera, por un lado, es un sistema nervioso con mucha capacidad de hiperactivarse, con mucha facilidad. Vamos a tener un sistema nervioso especialmente dotado para captar peligros sociales, ¿no? El rechazo, que me hagan daño, que abusen de mí, que me provoquen, que me controlen. Y al mismo tiempo, aunque esto parece una paradoja, ese mismo sistema nervioso en ocasiones va a recurrir con mucha facilidad a una cosa que llamamos disociación, que es básicamente desactivarse. Es un cerebro que de repente corta, se desactiva para no sufrir de un dolor que es un dolor insoportable, que es lo que le pasa a un niño en un contexto traumático como el que estamos describiendo. Claro. Esta es una de las consecuencias más habituales, la oscilación entre hiperactivarse y desconectarse, que nos vamos a encontrar con frecuencia en adultos que vienen de estas historias, muy alertas, muy sensibles, muy vulnerables, pero también con mucha facilidad de repente de desapegarse de todo, lo cual les quita oportunidades también para vivir relaciones un poco más saludables. Y otra de las cosas que se investigan en el libro es la situación de estos niños es muy insoportable, por esto que os decía de que la fuente única de consuelo es la misma fuente de peligro. Entonces también los niños conforme van creciendo, a partir de la etapa preescolar más o menos, van a ir armando lo que llamamos estrategias de reorganización o estrategias de adaptación frente al trauma. Entonces, para recuperar una cierta sensación de control en un escenario interpersonal donde siento que no controlo nada y donde siento que me pueden hacer mucho daño, lo que hago es ir desarrollando un estilo de relación que me permite tener cierta competencia, cierto control. Y bueno, ahí también hay un catálogo de posibilidades, pero quizás los dos estilos o las dos estrategias de reorganización más estudiadas son, por un lado, el niño que se vuelve complaciente, que se convierte en un cuidador compulsivo de los adultos, que no molesta, que se hace más bien invisible, que no pide para él y que sin embargo está muy atento a las necesidades del entorno, y que eso por supuesto puede evolucionar hacia una adultez con ese mismo perfil. Y en el otro lado del espectro tenemos al niño que se vuelve lo que culturalmente o popularmente se llama un pequeño tirano, un niño imposible, un niño que domina, castiga, controla, amenaza a sus padres a través de estallidos de ira y de otro tipo de conductas más disruptivas, si queréis. Son dos formas, hay una autora que lo llama dos estrategias desesperadas, son formas de escapar de un peligro social que es insoportable para los niños. Y en ambos casos el resultado tiende a ser el mismo y es, puedo controlar un poco más el comportamiento de mis padres, ya sea porque me vuelvo muy bueno y les cuido o porque me vuelvo muy problemático y entonces consigo que me atiendan. Claro. Mm. Em, los padres que se alteran frente a una rabieta de su hijo, es lo que tú has dicho, ¿no? Al final es porque se sienten amenazados, ¿no? Porque, Mm. bueno, ahí hay un trauma. Entonces, es lo que también has comentado, el trauma no siempre es por agresión, por malos tratos, por Ujú. negligencia, también puede darse por sobreprotección, ¿no? Con Ujú. toda esa buena intención que muchos padres tienen, Sí. ¿no? De darle todo, de cuidarle tanto, de sobreprotegerle tanto, ahí Mm. también curiosamente se puede generar. ¿Cómo sería ahí? Bueno, esa pregunta me da la oportunidad para hacer una aclaración que es muy interesante para mí y que suelo hacer en las clases que imparto y demás, y es los caminos de traumatización infantil no son solo los caminos que conocemos típicos del maltrato, el abuso sexual y la negligencia o el abandono. Esos son caminos claros de traumatización. Es obvio que los niños expuestos a esas situaciones van a estar en peligro de desarrollar cuadros postraumáticos. Pero también hay otras formas de que el cerebro del niño se organice traumáticamente o experimente una experiencia traumática. Y algunas de esas formas tienen que ver con situaciones donde el niño se ve expuesto a emociones negativas intensas en sí mismo, ¿no? Angustia, enfado, tristeza, miedo, nervios, y no hay un adulto capaz de regular esas emociones difíciles.
los niños no son capaces de autorregular sus emociones, sobre todo las emociones negativas. Y esto es una cosa que se puede aplicar también a algunos adolescentes y a algunos niños intermedios en edad, ¿no? Necesitan de un entorno adulto que contenga esas emociones, como con una rosca de volumen de un equipo de audio que baje el volumen de esas emociones a través de las palabras, del cuerpo y de otras cosas que muchos padres hacen de manera automática y sin pensar. Vale. En el contexto, por ejemplo, de la sobreprotección o en otros cuadros donde los padres no están pudiendo ser fuertes para el niño y no están pudiendo ejercer un rol de cierto poder y de cierto control sobre el niño, a veces lo que pasa es esto, es que nos encontramos con niños que se ven en situaciones donde la rabia, la angustia, los nervios, el enfado suben, 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 suben y no hay un adulto que me ayude a calmar eso. Un adulto sobreprotector a veces es un adulto que no es capaz de regular las emociones negativas, es un adulto que a veces es blando para los niños. Y esto, que como bien dices tú, muchas veces procede de las mejores intenciones, no siempre es lo que necesitan los niños. Hay veces que los niños necesitan a un adulto fuerte, que sea capaz de poner límite a las emociones que ellos no pueden limitar por sí mismos. Entonces, esa es un camino para la traumatización infantil por esto que os decía, porque la emoción sube hasta niveles insoportables. Igual que sube hasta niveles insoportables en un niño maltratado físicamente o en un niño al que dejan llorando toda la noche sin hacerle caso. Son caminos distintos que conducen a resultados parecidos. Me he acordado del famoso método Stevie, ¿no? Entiendo Mm. que ese sería vamos, un generador de traumas en los Mm, bebés, que les dejan llorar toda la noche hasta que pobres asumen que nadie va a venir y por eso mm. dejan de llorar, ¿no? Es un poco lo que pasa ahí. Sí, no sé si me atrevo a decir tanto como que son un generador de traumas porque, bueno, al final es un modelo que no conozco en profundidad y no Mm. quiero decir tanto, pero sí es verdad que desde los estudios que yo reviso en el libro y que están, digamos, que circulan más en torno a la teoría del apego y a todas estas cuestiones que estamos discutiendo, lo que se plantearía es que hay determinados periodos de la vida del niño, sobre todo desde el nacimiento hasta un tiempo, que dejar a un niño digamos, a un niño solo en un estado de malestar, efectivamente no es una buena idea. Por lo que sabemos sobre cómo funciona ese cerebro y sobre la inmadurez de ese cerebro para autorregularse. Entonces, como bien señalas tú, probablemente lo que está pasando ahí es que los niños se acaban callando o se acaban adaptando a esa situación más por agotamiento o por disociación o por desconexión que por una calma verdadera, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que es una discusión que podríamos precisar también en términos de periodos sensibles, periodos menos sensibles, cuando el cerebro de un niño está preparado para ir asumiendo pequeños tramos de autorregulación, ¿no? Cuando se le puede ir dejando, empujando a él a autorregularse solito, y cómo se hace eso de una manera que promueva el desarrollo del niño y no la angustia del niño, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo creo que, o sea, que lo que tú apuntas es muy coherente con lo que yo pienso y con lo que está desarrollado en el libro, y ya está. Hasta ahí puedo leer. Otro aspecto que comentas en el libro, bueno, hay una parte grande, bastante grande, en la que hablas de la intervención con los padres, ¿no? Ujú, ¿Cómo sería exactamente? Si nos puedes dar algunos, ¿no? mm, Algunos puntitos mm, de cómo sería esa intervención terapéutica ya en consulta con esos padres mm. traumatizados, ¿no? Y que también están fomentando ese vínculo con sus Sí. hijos. Em, la revisión de la literatura sobre esto, que viene sobre todo de los programas de intervención centrada en el vínculo y de la terapia padres-hijos, que es un tipo de terapia que lo que busca es reconstruir los vínculos al principio de la vida entre padres y niños pequeños, apunta como que hay varios ingredientes comunes en las intervenciones. Uno de ellos es el intento de reparar una parte de la seguridad interpersonal de los padres antes de ponerles a ser mejores padres o simultáneamente. Lo que quiere decir esto es que se trata de abordajes que no son correctivos de primeras, no son abordajes del tipo usted lo está haciendo mal, hágalo de esta forma, es así como hay que tratar a los niños,
porque de lo que estamos hablando es de que son padres que vienen de historias precisamente donde se les ha controlado, criticado, humillado, rechazado, con lo cual ese tipo de intervenciones, si las hacemos a priori, pueden estar reactivando aspectos de esta historia donde otros me han tratado mal, aunque lo hagamos con buenas intenciones. Entonces, lo que plantea este universo, digamos, de intervenciones que llevan desarrollándose desde hace un tiempo ya también, es tenemos que reflotar parte de la seguridad relacional de los padres. Tenemos que convertir la consulta o la relación entre el profesional y el padre en una relación, no voy a decir una relación de apego, pero sí en una relación de seguridad recuperada. Se trata de ayudar a los padres, de regular las emociones difíciles de los padres que ellos mismos no pueden regular. Son padres que van a venir a nuestros despachos sintiéndose desbordados, angustiados, avergonzados, muy enfadados, a veces con sus hijos o consigo mismos. Y parte del asunto es bajar, como decíamos, con la rosca del volumen, Mm. como queremos que ellos hagan con sus hijos. Se trata de hacerlo nosotros. Entonces, regular esas emociones difíciles, calmar esos picos de angustia, usando la propia relación. Em, Mentalizar a los padres, que significa ir ayudándoles a ordenar su experiencia interna, que muchas veces es una experiencia caótica. Quiero mucho a mi hijo, pero al mismo tiempo hay veces que le odio y quiero estar muy cerca de él, pero me provoca mucho rechazo y quiero ser madre, pero me siento incompetente. Esa fragmentación de la experiencia muchas veces lo que necesita es reordenarse. Y mentalizar significa ayudar a los padres a poner orden dentro de su propia mente, haciéndolo nosotros primero, tratando de ponernos en su lugar, poner nombre a lo que están sintiendo y organizar eso que está pasando ahí, que es caótico. Bueno, por ahí irían los tiros como de lo básico de este juego terapéutico. Dar seguridad para que estos padres puedan trasladar algo de esa seguridad recuperada a la relación con sus hijos. Junto a eso, o un poco después de eso, ya tiene más sentido introducir elementos más competenciales, ¿no? Más como de entrenar a los padres a hacer ciertas cosas que a lo mejor nunca hicieron con ellos y por lo tanto no saben hacer, ¿no? Pues cómo puedes apañártelas para que la próxima vez que tu niño haga un berrinche, las cosas no sean tan difíciles. Te propongo que intentes esta técnica de disciplina, te propongo que te acerques de esta otra manera. ¿Cómo podemos hacer para que veas a tu hijo con unos ojos un poco diferentes, para que tengas una visión más realista y más equilibrada de tu niño, ¿no? Pues vamos a pensar juntos en este espacio seguro y vamos a entrenar algunas competencias parentales, cómo hablar con los niños, cómo manejar sus necesidades básicas, etcétera. Pero todo eso está dentro de un marco más amplio que es el que te he contado antes, el de reconstruir la seguridad social o interpersonal de los padres. Claro, va muy enfocado en realidad a los padres, ¿no? No es Mm, tanto que tradicionalmente siempre se llevaba al hijo a terapia, mm, ¿no? Porque es el hijo el que sí, tiene el problema, ¿no? Que se porta mal sí. o que tiene algo que no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Mm, Y aquí el enfoque es, bueno, para mí tiene toda la lógica, pero claro, es totalmente a la inversa, ¿no? Es mm. ayudar a los padres para ayudar a los hijos. Es un enfoque muy relacional en ese sentido, sí. La idea Claro. es, el hijo no es el problema. El problema es la relación entre el hijo y el padre, porque la relación es lo que está reactivando el trauma del padre. Ni siquiera el padre es el problema o la madre, aunque sabemos que hay una patología ahí o hay una historia no resuelta, eso puede estar. Y los padres pueden venir incluso con el diagnóstico ya puesto, ¿no? Alguien les ha puesto el diagnóstico de algún tipo de enfermedad psicológica. Mm. Eso, entre comillas, da igual, ¿no? No es que dé igual, pero bueno, no es lo que se utiliza como material de trabajo. Lo que se utiliza es lo que pasa en la relación. Entonces es una terapia de la relación. Con lo cual tienes razón al decir que el niño deja de estar señalado como el paciente y el paciente ahora es ese vínculo, ¿no? Y entonces nos ponemos a hablar con los padres en términos de ¿y qué sientes tú cuando tu hijo te pide esto? ¿Y qué ideas se te vienen a la cabeza o qué recuerdos se te vienen a la cabeza en esos momentos en los que estás intentando acercarte a él y él se aleja de ti? A lo mejor una madre o un padre que vivió mucho rechazo en su historia empieza a poder hablar de eso. Y poco a poco, si las cosas van bien, si se recupera parte de esa seguridad en la relación con el profesional y demás, esta madre o este padre podrá empezar a ver a su hijo de una manera más objetiva. Y entonces, en vez de decir, mi hijo no me quiere, me rechaza, no me hace caso, prefiere a cualquier otro en vez de a mí, que es una distorsión muy postraumática, a lo mejor con unos meses de trabajo podrá empezar a decir, claro, ahora entiendo que lo que necesita a veces es alejarse de mí para probar cosas nuevas. Y luego se acerca y me las enseña.
es una forma distinta de estar en relación. Yo a lo mejor necesitaría estar pegada todo el día a él, pero entiendo que lo que necesita él es otra cosa. De repente los padres empiezan a poder ver la mente de sus hijos y no proyectar sus propios traumas ahí, ¿no? Entonces va un poco de eso, efectivamente, de sacar al niño de la zona problemática y convertir la relación en el foco. Claro. Ahora mismo seguro que muchas de las personas que nos ven estarán preguntándose cómo saben si ellos están traumatizando a sus hijos, ¿no? Eso es una Mm, pregunta que todos los padres nos hacemos, porque a veces mm, eh, también nos enfadamos. Claro, el enfado es una mm, emoción real y está bien mm, también que los hijos la vean, ¿no? Y en ese mm, enfado a veces podemos pensar, uy, me he pasado, a lo mejor he gritado un poco más de la cuenta, a lo mejor me he puesto demasiado dura, etcétera, ¿no? ¿Cómo mm, podemos saber o estas personas que tienen estas dudas, que seguro todos los padres la hemos tenido, si mm. estamos o no traumatizando a nuestros Muy hijos, bien, en menor o mayor grado? ¿Eh? muy bien. Pues mira, también me gusta mucho esta pregunta porque me permite hacer aclaraciones que yo creo que son importantes para este tipo de espacios. Em, Aquí hay una cuestión importante cuantitativa, una cuestión de cantidad. Lo que también nos demuestra la investigación es que los niños que tienen apego seguro, es decir, los niños que crecen que crecen sintiéndose bien y sintiéndose seguros en la relación con sus cuidadores, con sus padres, cuando investigamos al microscopio cómo son estas relaciones, descubrimos que los padres de estos niños no son padres excesivamente, no son padres perfectos, ni siquiera son excesivamente finos y sensibles. Lo que nos encontramos es que son padres que muchas veces fallan, a veces se equivocan, a veces malinterpretan la señal. Ah, no era esto lo que necesitaba mi hijo y llevo dándole esto durante unos minutos, ¿no? Eh, Aproximadamente el 30% del tiempo de las interacciones en el apego seguro, el 30% son interacciones adecuadas. El 70% restante son interacciones imperfectas, donde los padres se están equivocando, están dando una respuesta demasiado tarde, demasiado pronto, un poco desajustada, un poco incongruente, un poco demasiado irritada, un poco demasiado blanda. O sea que la imperfección es parte del plan. Y sin embargo, en estas familias los niños crecen con seguridad, crecen bien. Y esto es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Quizás lo que hace que estos niños crezcan bien, como veis, no es la perfección, sino una cierta flexibilidad, que los padres sean capaces de fallar y reparar muchas veces y por lo tanto que tengan una estrategia de crianza flexible. Ah, no, cariño, no era esto lo que necesitabas, vamos a probar otra cosa. Eso tiene mucho más que ver con la seguridad que la perfección. Y en ese sentido, precisamente los niños que sí, ahora sí crecen con apego desorganizado y con trauma, lo que descubrimos al microscopio es que tienen padres que cuando los niños piden cosas o señalan su malestar, se ven tan desbordados estos padres por las emociones postraumáticas, por el miedo, la angustia, el enfado, que empiezan a emitir respuestas y patrones de crianza que son muy rígidos. En vez de ser flexibles, es como muy a piñón fijo. Pues tienes que, pues esto tiene que salir así, hazme caso de una vez, no soporto esto, ayúdame, por favor. El padre, por ejemplo, pidiendo al niño que sea el niño quien ayude. em, y se vuelve todo como muy, muy rígido. La rigidez, una rigidez donde la angustia sube y sube en vez de bajar, eso podría ser una señal de que la relación con nuestros hijos se está toxificando. Em, Otra es cuando los momentos malos superan mucho a los momentos buenos. Toda parentalidad, madres, padres, cuidadores, adoptivos, biológicos, abuelos, etcétera, es una mezcla de momentos luminosos, pero también con momentos oscuros. Cansancio, inquietud, a veces nos sentimos fracasados, no pasa nada. Si hay una mezcla y suele prevalecer lo bueno, una sensación de, pero esto merece la pena, normalmente estamos en la zona de imperfección segura, la zona donde está la mayor parte de los padres humanos. Pero si los momentos de inseguridad y de rechazo superan mucho a los momentos buenos, podemos tener otra señal de que la relación se está volviendo tóxica.
Entonces yo creo que esas dos cosas nos pueden servir. La rigidez, por un lado, la incapacidad de probar cosas nuevas, de adaptarnos a los cambios evolutivos del niño, todo a piñón fijo. Y por otro lado, la desproporción de momentos de mucha inseguridad y de mucho dolor en la relación. Mm. Mm. La típica rabieta, ¿no? Por mucho que se intente, el padre, la madre, de forma empática, firme, pacífica, bueno, le intenta Mm, de todas maneras, sí. pero continúa, ¿no? Sigue la rabieta. ¿Qué estrategias se pueden usar en estos momentos? Es la pregunta clave, ¿no? Para muchos padres, que dices que lo he probado todo, ¿no? La última estrategia es la que no quiero, ¿no? La que sería Mm, ser autoritario, ¿no? Ser ya. rígido, Mm. ser más duro. Mm. Esa pregunta es un poco más difícil de responder para mí porque creo que hay rabietas y rabietas. Creo que hay situaciones donde a una rabieta muy grande se llega por un camino donde hay un desencuentro progresivo, donde hay un desajuste que va subiendo, donde los padres sin darse cuenta están haciendo cosas que aumentan la angustia del niño y por lo tanto aumentan la intensidad de la rabieta. Entonces, ¿qué hacer ahí? Yo cuando me encuentro con padres así en la consulta o cuando trabajamos con ellos en los grupos de padres de primera alianza y demás, lo que hacemos es volver atrás. Intentamos pensar cómo empezó el momento difícil, en qué momento tú empezaste a sentir que aquello se estaba convirtiendo en un pulso difícil. Entonces Vale. imagínate que nos encontramos con un padre que empieza a decir, pues nada, yo le estaba diciendo que recogiera los juguetes y él, como siempre, lo que hace es desafiarme, no me escucha, se pone a remolonear y entonces, como sabe que eso me duele mucho y que me molesta un montón, se pone a hacer eso y, bueno, pues ya tenemos una historia para esta rabieta. Y la historia es que probablemente este niño, imaginémonos que es un niño de 3 años o de 4 años, un niño pequeñito, este niño probablemente no está intentando desafiar al padre, lo que está haciendo es lo que hacen los niños de 3 años: ir despacio, no enterarse de las órdenes a la primera, distraerse, querer jugar en vez de recoger. Forma parte del plan. Los niños de 3 años son así. Pero para este padre esto está significando que me desafían, que me controlan, que me humillan, que me ponen en evidencia. Y ahí es cuando a lo mejor este padre empieza a intentar a usar estrategias de crianza o de disciplina que objetivamente o aparentemente son buenas, pero las empieza a aplicar con mucha tensión, con mucho rechazo subterráneo, pero el niño lo percibe, con una especie de mensaje implícito de si no me obedeces voy a empezar a desesperarme y entonces la temperatura empieza a subir, ¿no? Y yo se lo he dicho muy bien, le he dicho cariño, hazme caso, ya, pero si estás diciéndolo desde ese lugar donde estás sintiéndote muy amenazado, dan igual las palabras, el contenido no es lo importante, lo que importa es la forma, la postura corporal, el tono, la expresión facial, eso es lo que los niños pillan mejor, mucho más que las palabras, mucho más rápido perciben esa dimensión, digamos, de comunicación no verbal. Y ahí es donde las cosas empiezan a torcerse, donde empieza a subir la angustia, donde ambas partes, ambos miembros de esta relación empiezan a sentirse muy amenazados, sube la intensidad de las señales. Entonces decir, esta es la estrategia que tienes que hacer, a veces es un poco trampa, porque de lo que se trata es de adivinar cómo hemos llegado hasta aquí. Vale. ¿Qué fantasmas se han despertado en mi cabeza que me han hecho estar muy angustiado frente a la rabieta de mi hijo y hacer este tipo de cosas o emitir este tipo de respuestas que provocan más calor, digamos, más calor emocional, más angustia? No sé si me Vale. explico. Sí, sí, perfectamente. Bueno, Sí. de nuevo Mm. remitimos la idea de que es una búsqueda interna, autoconocimiento, de entenderme, por qué salto aquí, qué me mueve Sí, esto, qué me mueve, ¿no? Al esas son final es, preguntas interesantes, justo. claro, ¿Por qué salto aquí? ¿Qué me mueve este tipo de comportamientos? ¿Qué se mueve dentro de mí? Muchas veces la respuesta a las rabietas difíciles va por ese camino. Y luego hay otras cosas, ¿no? Como el temperamento de los niños. Hay niños más que se regulan mejor que otros, que se consuelan más rápido que otros, que son emocionalmente más intensos que otros. Esa es una dimensión de la cual los padres no son responsables y a claro. veces también conviene saber, ¿no? Que los niños nacen también con un temperamento, con una serie de tendencias emocionales particulares y eso también nos pide ejercer estrategias de crianza un poquito ajustadas a cada temperamento infantil, ¿no?
Pero esa es otra batalla un poco diferente que se cruza con esta que estamos contando. Carlos, hay que ser autoridad, pero no ser autoritario, ¿no? Hmm, Entiendo. ¿Cómo sí. diferenciamos esto y cómo lo aplicamos en la práctica? Hmm. Yo creo que ser autoridad y no ser autoritario, que me parece una muy buena fórmula, estoy de acuerdo con ella, implicaría que los padres sean conscientes siempre de que son ellos la parte poderosa de la interacción y asuman eso. Y aquí la palabra poder no debería tener una connotación negativa, que a veces se la ponemos. No estamos hablando de tiranos, de padres tiranos o dominantes, estamos hablando de padres capaces de asumir su propio lugar de autoridad y su mayor madurez que el niño. Hay cosas que el niño no puede entender todavía y yo sí. Hay cosas que el niño no puede gestionar solo todavía y yo sí puedo gestionarlas por él y gestionarlas en mí mismo. Hay límites que el niño todavía no conoce y yo sí conozco y se los tengo que imponer para protegerle. No puedes entrar en la carretera sin ir de la mano conmigo, no puedes meter la mano en el enchufe, no puedes subirte a la ventana. En fin, esos son ejemplos muy evidentes de cómo la autoridad de los padres es algo que los padres tienen que asumir para proteger a sus hijos, ¿no? Entonces, eso sería como un primer ingrediente. Y el segundo es, ejercemos esta autoridad desde un lugar de sensibilidad hacia la persona particular del niño. Yo a mis alumnos siempre les pregunto, ¿qué hace un padre cuando ve como que su hijo está metiendo la mano en el enchufe? Y mis alumnos suelen decir, pues le pega un grito, le da un cachete en la mano, le aparta del enchufe. Son todos límites legítimos y conductas más o menos legítimas. Y el siguiente paso es, pero hay maneras muy distintas de dar un cachete en la mano cuando el niño está metiendo la mano en el enchufe. Y esa dimensión que es la de la aceptación del padre hacia el niño, la de la sensibilidad a sus necesidades particulares y a su carácter particular, es la que hay que combinar con el poder. Entonces, tengo poder para quitarte la mano del enchufe y así te protejo, pero al mismo tiempo tengo sensibilidad para saber que de mis hijos eres el más sensible de todos, te asustas con facilidad y entras fácilmente en una zona de miedo, así que no te voy a dar un cachete muy fuerte en la mano, porque sé que te asustarás mucho. O en vez de darte un cachete, te voy a coger la mano suavemente y te la voy a apartar y te voy a mandar un mensaje muy claro de que esto es muy peligroso y no puedes acercarte a este sitio. Entonces es una combinación de poder con sensibilidad, con reconocimiento de las particularidades del niño. Al final el mensaje que el niño recibe, aunque él no lo sepa, es que estos límites y estas normas me las están poniendo a mi favor. No porque mi padre las necesite poner, no porque mi madre esté muy enfadada y necesite calmarse o porque mi padre esté muy asustado y necesite salir del susto, sino porque de alguna manera esto es útil o es bueno para mí. Claro, Mm, exacto. mm, Am, ante una misma situación con papá o mamá, es mm, lo que decíamos del temperamento, ¿no? Dos niños, dos hijos de un mismo padre o madre, pueden tener una reacción muy distinta, ¿no? Y una mm, experiencia obviamente muy distinta. mm, Esto, claro, es lo que decíamos, para mí es un poco inquietante, ¿no? Porque habla de que hay un filtro emocional individual que no depende tanto del cuidador. mm, Entonces, ahí a mí se me despierta también esa pregunta, a lo mejor ya no es tu especialidad, ¿no? Pero sí que está esa duda o ese debate de si hay niños que nacen ya con ciertas tendencias, llamémosle psicopáticas, psicópatas, mm, sociópatas, narcisistas, bueno, hay muchas mm, palabras para definirlo, ¿no? En que, bueno, parecería que mm, fuera algo predeterminado, ¿no? ¿Hasta qué mm, punto se puede mm, manejar con los padres o hay una parte que dices, bueno, mira, es que esto me ha mm. tocado como la lotería, Sí. ¿no? Mm. Pues efectivamente no es mi especialidad porque hay un trabajo, digamos, importante desarrollado en el ámbito de la psicopatía y un debate también ahí sobre cuánto componente neurológico hay y congénito, ¿no? En qué medida nacen así los niños y cuánto componente social puede tener eso. Así que mi respuesta va a ser muy cautelosa. Yo creo que efectivamente hay algunos niños que pueden nacer con la vulnerabilidad para desarrollar estos patrones más, llamémosle,
antisociales, patrones donde hay menos obediencia a las normas, donde hay menos empatía, donde hay menos miedo al castigo y por lo tanto el aprendizaje social es mucho peor, menos control de los impulsos, más tendencia a dominar. O sea, esas historias, esos perfiles de personalidad, yo creo que sí que pueden apoyarse sobre una vulnerabilidad al nacer, que suele ser una vulnerabilidad temperamental. Bebés que se regulan peor o que son menos sociables o que tienen menos interés por interactuar con otros o que tienen menos sensibilidad a los castigos o a las claves de peligro y entonces son más atrevidos y por lo tanto es más difícil meterlos en vereda y ponerles límites porque están siempre ahí, bueno, como que no tienen miedo y entonces es más difícil educar a un niño que no tiene miedo, ¿no? La cuestión es que esa vulnerabilidad biológica, mi manera de entenderlo es que se va a acoplar a una serie de respuestas en el entorno y con frecuencia lo que se va a cristalizar ahí son círculos viciosos. Un niño que obedece peor, que es más impulsivo, que tiene menos miedo y que cuesta más tenerlo sentado, que sea respetuoso con los adultos y tal, casi siempre va a recibir un tipo de crianza o de estrategias de disciplina muy basadas en el control y en el castigo. Entonces, ese es como una especie de, bueno, pues que se juntan el hambre y las ganas de comer. Ese tipo de estrategias de disciplina tienden a alimentar esa vulnerabilidad previa que traía el niño. Los niveles de antisocialidad de este niño van a subir y subir y subir porque tiene unos padres, profes, adultos de referencia que están todo el rato castigándole, agarrándole en corto. Y en realidad la mejor estrategia para estos niños debería ser otra, ¿no? Es pillarles cuando están bien y mandarles los mensajes disciplinarios en los momentos no en los que se están portando mal, sino cuando están disfrutando de una relación con los padres. Bueno, ahí hay toda una literatura al respecto sobre cómo educar a los niños con temperamentos más difíciles, ¿no? Creo que esta sería mi visión, una especie de mezcla de vulnerabilidad temperamental biológica al nacer con estrategias de disciplina que lo que hacen es alimentar ese fuego, ¿no? Es como gasolina que echamos al fuego. Tiene sentido, claro. Mm, Y para ir terminando, Carlos, ya un poquito una pregunta más personal, ¿no? Has escrito este libro, no sé si estás en otros proyectos, con mm, otros libros, ¿en qué estás ahora? mm, Cuéntanos un mm. poquito también para aquellas personas que a lo mejor quieran saber más, ¿no? Pues mira, eh, uno de los libros que acaba de salir, un libro nuevo que acaba de salir, cuando lo cuento a veces la gente pone cara como de qué cosa más rara, pero en realidad yo creo que no lo es. Es un libro en el que un compañero y yo hemos hecho una exploración del trauma psicológico, de cómo se organiza la mente traumatizada, cómo funciona el cerebro de las personas que tienen estrés postraumático, de las heridas emocionales que no se han resuelto, en relación con el cine de terror porque en el cine de terror, en las películas de miedo, por lo menos en las buenas, hay muchas películas de miedo que son muy malas, pero en las que están bien hechas, hay una exploración metafórica, obviamente, pero muy profunda sobre cuestiones que tienen que ver con algo del pasado que no se ha resuelto y vuelve todo el tiempo y acosa a las personas, ¿no? El fantasma, la casa encantada, la posesión demoníaca, las máscaras, las pesadillas. Esto es una especie de patrón que se repite en la cultura occidental y, bueno, y en la cultura asiática también, en la literatura y en el cine de terror. Entonces, es una especie de ensayo que tiene un pie puesto en la teoría cultural, ¿no? En el análisis de películas y de cine y demás, y otro pie puesto en la psicología del trauma. Ya hay muchísimas metáforas del cine de terror que se han encargado de explorar esto. Por ejemplo, cómo acontecimientos traumáticos del pasado son encerrados en un desván o en un sótano o en un pozo o en el bosque oscuro, en zonas donde no pueden ser pensadas, que es exactamente lo mismo que pasa cuando un individuo es traumatizado y normalmente no piensa mucho en lo que le pasó, lo reprime, lo esconde, lo pone en una esquina, pero eso es lo que hace que luego eso traumático vuelva y nos haga daño años después, ¿no? Como en las películas de miedo. Bueno, pues ese es ese trabajo que nos ha divertido mucho, sobre todo porque somos aficionados al cine, los que lo hemos escrito y tal, está ahí. El libro se llama Soy lo que me persigue. Mm, Eh,
y está firmado por Ismael Martínez Biurrun, que es un novelista especialista en estas cuestiones, y por mí, que soy psicólogo especialista en trauma. Y bueno, pues ese es un proyecto recién salido del horno y estoy dedicado últimamente mucho a difundirlo y a presentarlo en sitios y tal, así que esa es parte de mi trabajo ahora. Interesante. ¿Solamente el género de terror o también el thriller? ¿No? Sí, el Ahí thriller hay también. también, ¿no? Porque Sí, hay mucho campo ahí, sí. sí, los llamados thrillers psicológicos, ¿no? Sí, Películas que no son de terror sobrenatural, pero que tienen un componente donde hay inquietante. también Mm, inquietante, justo, y donde está lo traumático también volviendo una y otra vez, eso también forma parte del ensayo. qué interesante. Mm. Y por último, Carlos, si nos estuvieran viendo personas que necesitaran estos servicios, no sé cómo estáis, estáis en Madrid, no sé si también Mm, online, mm. ofrecéis, está abierto, o hay espacio para que entren más personas en vuestros Eh, servicios. En nuestra universidad hay una unidad clínica que tiene especialistas en salud mental de diferentes orientaciones, especialidades y demás. Y eso es una posible fuente de, vamos, es un lugar donde las personas podrían recibir un asesoramiento y una ayuda. Y nuestro proyecto concreto, que se llama Primera Alianza, ahora mismo no estamos, llevamos una temporada en la que no atendemos directamente a familias, sino que estamos más dedicados a la investigación y a la difusión y a la producción de conocimiento. Estamos como en una fase más centrada en lo académico, si se quiere, y en lo científico. En ese sentido, pues yo directamente no tengo esa opción, pero si quieres lo que podemos hacer es, bueno, pues cuando publiques esto puedes poner mi correo electrónico y si Ujú. alguien tiene interés en recibir ayuda pues, de esta unidad clínica de la universidad o de algún otro sitio, pues me puede contactar. Perfecto, muy bien. Mm. Pues muchas gracias, Carlos. Muchísimas Ha gracias a ti. sido un placer, es súper interesante. Bueno, Mm. estaríamos haciéndote preguntas Sí. muchísimas, pero bueno, espero que con esto ya la curiosidad y el interés la hayamos despertado. Y Mm. nada, recomendar el libro, El daño que se hereda, una vez Mm. más. Y a ti agradecerte tu tiempo y ¿no? Tu entrega de conocimiento. Muchísimas gracias a ti por el interés y por darle un espacio a este libro y a estos temas que son tan importantes y tan interesantes. Pues un fuerte abrazo, Carlos. Que vaya muy Otro para bien. ti, Gisela. Igualmente, gracias. Gracias.